Bueno, bienvenidos a este análisis. La verdad es que hoy en día vivimos literalmente inundados de datos. A cada hora, a cada minuto se generan miles de millones de cifras. Pero claro, aquí hay un problema fundamental. Los datos crudos, tal cual salen, son un auténtico caos. Son solo números sueltos que, por sí solos, no nos cuentan absolutamente nada. Así que nuestro objetivo en este desglose es coger todo ese desorden numérico y transformarlo en algo súper visual, claro y, sobre todo, útil. Vamos a para ello. Seguro que alguna vez nos hemos enfrentado a un mar de cifras en una hoja de cálculo interminable. La primera reacción, pues agobio total. Lógico. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo le damos sentido a toda esta locura? Si nos quedamos mirando una lista gigante de edades o de ingresos, es materialmente imposible sacar nada en claro. Nuestro cerebro simplemente no está hecho para procesar listas infinitas de números. Ese es el gran reto que vamos a resolver hoy. Vamos a descubrir cómo estructurar esa información para poder leerla al instante. Nuestra hoja de ruta para hoy es bastante clara. Primero, ordenando el caos numérico. Segundo, dominando los datos agrupados. Y por último, visualizando gráficos estadísticos. Empezamos con la primera parte, ordenando el caos numérico. A ver, antes de ponernos a hacer gráficos espectaculares, necesitamos unos cimientos sólidos. Y el pilar de todo esto es un concepto súper intuitivo, la frecuencia absoluta, que solemos ver escrita con una F minúscula. Es literalmente contar. Imaginemos que tenemos las edades de los alumnos de un colegio. La frecuencia absoluta es simplemente el número exacto de veces que nos encontramos con una edad concreta. Si al contar resulta que hay 12 alumnos que tienen exactamente 12 años, pues nuestra frecuencia absoluta es 12. Sin más, es el conteo puro y duro. Vale, pero si damos un pasito más allá de simplemente contar, nos topamos con la frecuencia relativa. Aquí es donde empezamos a entender el peso real de ese número. ¿Cómo la sacamos? Pues dividiendo esa frecuencia absoluta que acabamos de ver entre el número total de nuestra muestra, lo que llamamos n. Por ejemplo, si tenemos una clase de 30 alumnos en total y 12 de ellos tienen 12 años, dividimos 12 entre 30 y nos da 0,4. Y ojo, porque este decimal es la llave maestra. Si lo multiplicamos por 100, nos da directamente el porcentaje. Nos dice exactamente qué proporción representa ese grupo dentro del total. Y cuando pasamos toda esta información a una tabla de frecuencias, la cosa cambia por completo. Si nos fijamos en este caso de 30 alumnos, en la primera columna tenemos las edades y en la segunda nuestro conteo de toda la vida, pero la última columna, la frecuencia acumulada, es una pasada. Va sumando las frecuencias línea por línea, como si fuera una bola de nieve. Empezamos con 2 alumnos de 10 años. A esos les sumamos los 5 de 11 años y ya tenemos 7. Y si les sumamos los 12 siguientes, llegamos a 19. Es súper útil porque de un solo vistazo podemos saber, por ejemplo, cuántos alumnos tienen 12 años o menos. Pasamos a la segunda sección, dominando los datos agrupados. El problema es que las tablas simples a veces se nos quedan cortas. Fallan estrepitosamente cuando manejamos datos súper variados. Imaginemos edades que van desde recién nacidos hasta personas de 90 años. Hacer una fila por cada edad sería una locura, una tabla totalmente inútil. Por eso es vital entender que hay distintos tipos de datos. Por un lado, los datos discretos, como los colores favoritos, que encajan perfecto en las tablas simples que acabamos de ver. Y por otro, los datos continuos, como la altura o cuando tenemos muestras enormes. Estos son más fluidos y nos exigen otra estrategia, agruparlos en intervalos para que vuelvan a ser manejables. Claro, lo de agrupar datos suena un poco complejo, pero podemos dividirlo en pasos súper sencillos. Primero, sacamos el tamaño de la muestra, nuestra famosa n. Segundo, calculamos el rango, que no es más que coger el dato mayor y restarle el menor, para ver qué distancia total estamos cubriendo. El tercer paso es aplicar la regla de Sturges, que sí, suena conjuro mágico, pero en realidad es solo un truco matemático para saber exactamente cuántos intervalos, o sea, cuántas filas, necesitamos en la nueva tabla. Y finalmente dividimos el rango entre esos intervalos y, listo, tenemos la amplitud, el ancho que va a tener cada grupo. Para que nos hagamos una idea, si aplicamos esta regla de Sturges a un grupo pequeño, digamos 20 personas, la fórmula nos suelta un 5,29. Como, evidentemente, no podemos dibujar 5 filas y pico en una tabla, aquí entra en juego el redondeo. Tiramos hacia el número entero más cercano, que en este caso es un 5 rotundo. O sea que todo ese jaleo de datos desordenados lo vamos a encajar a la perfección en, exactamente, 5 intervalos. Y al montar la tabla con estos intervalos, hay un detalle visual muy chulo en el que fijarse. Vemos que el primer grupo va del 2 al 8. Ese corchete al principio significa que el número 2 está dentro, pero el paréntesis del final nos dice que se queda justo antes del 8.
O sea, tenemos una amplitud de 6. Pero claro, como cada fila es un rango, necesitamos un solo número que dé la cara por todo el grupo para poder hacer cálculos después. Y aquí entra la marca de clase, que no es otra cosa que el punto medio exacto. Entre el 2 y el 8, pues el 5. Una jugada matemática bastante elegante, ¿verdad? Y llegamos a la sección 3, visualizando gráficos estadísticos. Pero seamos sinceros, las tablas son solo un paso intermedio. El objetivo real, lo que hace que nuestro cerebro haga clic al instante, es la imagen. Aunque antes de ponernos creativos hay que trazar una línea roja clarísima entre dos conceptos. Los gráficos de barras se hacen siempre con las barras separadas. Siempre. ¿Por qué? Porque muestran datos discretos, cosas sin continuidad, como elegir entre el color azul o el rojo. Pero los histogramas son otra historia. Ahí las barras van totalmente pegadas. Como representan esos intervalos continuos de los que hablábamos, justo donde termina un rango de edad, empieza el siguiente. Sin huecos. Ni uno suelo. Si volvemos a nuestro ejemplo de los 30 alumnos, su tabla se convierte en este gráfico de barras. Es súper limpio, súper directo. Cada edad tiene su propia barra independiente, y la altura te dice cuál es la frecuencia absoluta. Con un microsegundo que mires la barra más alta, sin ni siquiera leer los números, el cerebro ya sabe que la edad de 12 años arrasa. Y honestamente, esa es la verdadera magia de visualizar los datos. Ahora, mientras que el gráfico de barras tira de frecuencias absolutas, el gráfico circular o de queso brilla cuando usamos las frecuencias relativas pasadas a porcentajes. Es la herramienta definitiva si queremos mostrar proporciones de un total. Visualmente nos damos cuenta enseguida de que el trozo del 40% domina casi la mitad del círculo, dejando clarísimo su peso frente al 100% de la clase. Es un recurso rapidísimo y totalmente infalible en presentaciones ágiles. Y si estamos trabajando con esos histogramas de datos continuos, hay otra opción visualmente increíble, el polígono de frecuencias. Básicamente, si ponemos un punto justo en el centro de la parte de arriba de cada barra pegada, sí, coincidiendo con nuestras marcas de clase, y los unimos con una línea, nos sale este gráfico. Es brutal para ver de una forma súper fluida e intuitiva cómo suben, cómo bajan y qué tendencias siguen los datos a lo largo de un espectro continuo. Pero ojo, que esto es solo la punta del iceberg. El arsenal que tenemos en estadística va muchísimo más allá de lo básico. Si nos metemos en análisis más sofisticados, utilizamos diagramas de tallo y hojas para no perder ni un solo valor exacto, o los famosos diagramas de caja y bigotes que son oro puro para detectar valores atípicos. También están los pictogramas para hacer informes más amigables o los gráficos de dispersión que son vitales para descubrir correlaciones. Literalmente, hay un gráfico perfecto esperando para cada conjunto de datos. Llegamos al final de este recorrido, pero me gustaría dejar una pequeña reflexión. Todos los días, cuando leemos las noticias o revisamos algún informe, los datos ya nos llegan transformados en estas estructuras visuales. Así que la gran pregunta es, ¿cómo moldean activamente nuestra percepción del mundo estos gráficos que consumimos a diario? Entender cómo se pasa de una tabla simple a un histograma complejo es, justamente, adquirir la capacidad crítica para leer la realidad sin sufrir manipulaciones por la forma en que nos presentan la información. Porque al final del día, la verdadera claridad reside en entender el viaje del dato.